11, verso 12, dice la palabra del Señor de esta manera: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Quiero leerle también este mismo versículo en dos versiones diferentes. Una en la versión de la Biblia Internacional, que dice de esta manera: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos ha venido avanzando contra viento y contra marea, y los que se esfuerzan logran aferrarse a él. Los que se esfuerzan logran aferrarse a él. La traducción del lenguaje actual, de la Biblia del lenguaje actual, dice de esta manera: desde que Juan el Bautista comenzó a predicar hasta ahora, el reino de Dios avanza a pesar de sus enemigos. Solo la gente valiente y decidida logra formar parte de él. Solo la gente valiente y decidida logran formar parte del reino de Dios. Señor, te alabamos y te bendecimos, Dios eterno, en esta mañana preciosa, la cual una vez más nos concedes el bendito privilegio de ponernos a escuchar tu palabra. Señor, tu palabra es vida para nuestras vidas, y te rogamos que tú sigas hablando a lo profundo de nuestro corazón. Necesitamos continuar siendo edificados por tu palabra. Sabemos que tu palabra es la que hace la obra por la cual tú la envías y es prosperada en nuestras vidas, y queremos disponer nuestro corazón para que tu palabra siga haciendo esa preciosa obra. Señor, te bendecimos en el día de hoy y te rogamos que tú hables a nuestro corazón y edifiques nuestras vidas conforme tu propósito, en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Cuántos saben que es bueno y delicioso que los hermanos estemos juntos? Así que dígale al hermano: me deleito un montón contigo, de veras, de corazón. Me deleito. Estamos viviendo tiempos delicados, tiempos muy complicados, tiempos difíciles a nivel mundial. Vemos que muchas cosas en que el hombre había puesto su confianza y que el hombre estaba pensando que nunca podría quebrar, pues todo se está quebrando en el mundo. Nos damos cuenta que la política está desengañando a la gente de una manera tremenda, tanto en el contexto de lo que es dictadura, que ya el hombre lleva tantísimo tiempo sufriendo esa forma de gobernar, como también en el engaño de esa supuesta democracia que nos han vendido también durante tantísimo tiempo como la solución para que los pueblos pudieran alcanzar cierta libertad y pudieran vivir con cierto desahogo. Pero en realidad nos damos cuenta de que todo está corrupto, todo está contaminado, y que sea en el área que sea, ahí vemos la mano del hombre corrupta y trae tanto desengaño que hoy en día el mundo entero aplica esa palabra que está tan de moda: indignación. La gente está indignada porque nos damos cuenta de que nos están engañando por todos los sitios. Todas esas promesas que han venido haciendo durante tantísimo tiempo, pues todo ha quedado en una sombra que se ha desvanecido en el tiempo, y nada ha podido realmente pues traer esa estabilidad,
esa seguridad, esa satisfacción, esa alegría. Y hoy en día vemos el mundo entero perturbado, preocupado, enloquecido. Gran parte del mundo en guerra, gran parte del mundo en conflictos graves. Y ahí está el hombre en medio de todo esto, la inmensa mayoría. No sabemos qué es lo que está pasando. Nos están engañando por todos los lugares. Nos dicen que ya se ve brotes verdes para terminar la crisis que está afectando el mundo. Nos dicen que ya se ve el final del túnel, y es una pura mentira, porque después de 4 años estamos peor que al principio. Estamos a punto de entrar en una nueva recesión. Y es tremendo lo que está ocurriendo y cómo están llegando realmente a afectar la confianza del hombre. Y estamos en esa inseguridad, en esa perturbación, hasta el punto de que la gente quiere hacer las cosas en paz. La gente quiere moverse sin violencia. Y nos damos cuenta que hacen sus manifestaciones, simplemente quieren reclamar sus derechos en base a las injusticias que se están haciendo, pero todo termina en golpes, todo termina en conflicto, y ya vemos países que han terminado en guerra. La intención es arreglar las cosas por las buenas, pero al final todo el mundo termina arreglando las cosas por las malas, supuestamente arreglando, porque no se arregla nada en este mundo mentiroso y engañoso. Entonces, hermano, fíjense que dice la palabra que desde los días de Juan el Bautista, ese gran profeta que marca una importancia en el tiempo profético, porque dejamos a un lado un tiempo importante que es el tiempo de la ley con todas sus cosas, y entramos en un nuevo tiempo, en el tiempo de la gracia por la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y Juan el Bautista, él dice que es la voz en el desierto. Y cuando Juan el Bautista está diciendo que es la voz en el desierto, está diciendo de que viene una palabra de vida en un tiempo de muerte espiritual, de sequía espiritual. Y él dice que él es la voz en el desierto que viene a preparar camino para el Señor. El Señor que viene a establecer un reino. Cuando la palabra de Dios nos enseña que el reino de Dios se ha acercado, está hablando de la misma persona de nuestro Señor Jesucristo. En el principio todo es palabra, en el principio todo es el verbo. Y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como del unigénito del Padre. Entonces entramos en una nueva dispensación, y entramos en un nuevo tiempo, y es una oportunidad de gloria para la humanidad. Jesús aparece en un momento necesario, cuando también el mundo está viviendo tanta opresión y tantas injusticias. Él viene y dice: yo soy la puerta, yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. Él no viene con un mensaje político, él no viene como otro político que viene a hacer promesas, que viene a decirnos que tiene soluciones para nuestros problemas. Él viene y se planta delante de la humanidad, delante de la sociedad, delante de la gente, y dice: yo soy la puerta, y el que por mí entrare será salvo. Entonces el reino de Dios es establecido en este tiempo. Juan el Bautista es el que anuncia, es la voz en el desierto que viene a traer vida en medio de la sequía con su mensaje de la vida en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahora bien, hay algo que debiéramos de reflexionar, y sinceramente, pensando en todo esto, yo decía: pero Señor, ¿cómo
cómo tus hijos pueden llegar a confundirse de esta manera. Estamos siendo desengañados todos los días, estamos viendo injusticias todos los días, estamos viendo corrupción todos los días, pero todavía colocamos nuestro corazón en estas cosas, todavía nos movemos confiando en estas cosas. Por eso la palabra del Señor en Jeremías dice: bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es el Señor. Y creo que, hermanos, que debiéramos de sacudir nuestra mente y también abrir nuestro corazón para entender esta realidad. Por mucho que humanamente los hombres quieran hacer las cosas bien hechas, nunca las van a poder hacer. Por muchas promesas, por muchos proyectos, por muchos programas que ellos quieran llevar a cabo, al final todo se corrompe, todo se contamina, todo se ensucia. Y ahí viene que la gente está indignada, que la gente está desencantada, la gente está enrabiada por la injusticia, pero nos damos cuenta que no solucionamos nada enfrentándonos unos a otros. Lo único que podemos terminar con guerras, matándonos unos a otros, que es lo que lamentablemente y tristemente está pasando en muchos lugares, y miles de personas están muriendo. El que no muere de hambre muere en la guerra, y esa es la realidad, que en el siglo XXI, cuando la tecnología y la ciencia ha avanzado de tal manera para abrir nuestra mente y enseñarnos cosas tan extraordinarias, seguimos siendo tan animales y tan burros como al principio, no llegando al compromiso de respetar a la gente, de amar a la gente, respetar la vida de la gente, respetar las familias, sino que ahí viene la guerra, viene el ultraje, viene el robo, viene la injusticia, y ahí está el hombre con una tensión, listo para pelear con su vecino. Y esto es triste, hermanos, esto es triste. Yo voy a hablar hoy de los violentos en el espíritu, porque ya bastante desengaño hemos llevado cuando nos levantamos en la violencia en la carne. La palabra de Dios dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, no es contra las personas. De hecho, la palabra de Dios dice que amemos a nuestros enemigos. Y si alguien quiere ser rico y quiere ser realmente una persona admirada, tiene que entender de una manera, rico en conocimiento, digo, porque cuando mencionamos rico enseguida se nos va la mente a los números y a los dólares y a los euros. No estoy hablando de esto. Dígale a su hermano, el pastor no está hablando de esto, por si acaso. Dele un saludito ahí. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, ¿usted cree que esta palabra está actualizada? ¿Y usted cree que podemos enmarcarla dentro del espacio-tiempo actual hasta ahora? El reino de Dios sufre violencia. Tendríamos que preguntarnos por qué el reino de Dios sufre violencia. Para preguntarnos y entender por qué el reino de Dios sufre violencia, tendríamos que definir qué es el reino de Dios. El reino de Dios se ha acercado. El reino de Dios nunca se alejó.
El que estableció el reino dijo: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin. La manifestación del reino de Dios está en cada uno de nosotros, como hijos del reino. La evidencia de la existencia del reino de Dios está en nosotros. Por eso la palabra de Dios nos exhorta y nos enseña a tener una prioridad, porque la realidad es que estamos entre dos reinos. El reino de la luz, el reino de las tinieblas. El reino de la verdad y el reino de la mentira. El hecho de estar entre estos dos reinos, no nos sorprenda este hecho. Usted tiene que saber qué lugar y qué posición ocupa como hijo de Dios. Porque le voy a decir, una cosa es pertenecer al reino y otra cosa es estar bajo la autoridad del reino. Muchos de aquí pertenecen a Colombia, pero no, ahora mismo no están bajo la autoridad de Colombia, ¿o no? Una cosa es pertenecer al reino, que en ese mismo momento es cuando uno también coge la nacionalidad española. En ese mismo momento usted ya se está también poniendo bajo la autoridad del reino de España. Pero otra cosa es lo que hay en su corazón. Y otra cosa es lo que usted proyecta, lo que usted manifiesta. Si realmente está bajo la autoridad de ese reino. Seguimos un poquito en la línea de la semana pasada, cuando hice la pregunta: ¿quién gobierna tu vida? ¿Quién gobierna tu vida? Jesús habló al Padre en oración, Juan capítulo 17, y él dijo: son del mundo, están en el mundo, perdón. Están en el mundo, pero no son del mundo. No te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Tenemos que entender que estamos aquí con una misión. Somos el reino de Dios establecido aquí con una misión. Y tenemos que estar compartiendo o moviéndonos en el mundo, pero no somos del mundo. Por eso el apóstol Pablo dice que nuestra ciudadanía está en los cielos, porque nosotros pertenecemos al reino de los cielos. Nosotros nos sujetamos a los gobernantes de la tierra, pero por encima de los gobernantes de la tierra está el gobierno de Dios. Por eso también la palabra, dentro de un orden de prioridad, dice: más buscar primeramente el reino. ¿Qué nos está diciendo la palabra con esto? Porque si usted pertenece al reino, ¿por qué tiene que buscar primeramente el reino? Buscar que sea una realidad, que haya un gobierno de Dios en su vida. Buscar que sea una realidad, que Dios sea el Rey y el Señor de su vida. Y su justicia, porque mi hermano, en base a la justicia del mundo, es porque la gente está indignada. La gente está dolida, la gente está enojada, la gente está levantada en odio, en rencor, por causa de la justicia que se mueve en este mundo. Estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Y nosotros somos los encargados de proyectar la justicia de Dios. Mas buscar primeramente el reino
de Dios y su justicia, su justicia. Mire cómo lo está puntualizando la palabra de Dios. No pone la justicia o la justicia del país donde vivimos o la justicia del alcalde donde estamos o la justicia del presidente de la comunidad donde estamos, sino que la justicia de Dios. Buscar primeramente el reino, el gobierno de Dios y su justicia. Y ahí, hermano, empieza a funcionar una realidad para usted y para mí. Una realidad de bendición. Porque yo, hermano, he podido comprobar esto. El mundo puede estar removido por todos los lados. El mundo puede estar en una espesa crisis. El mundo puede estar ahí en medio de una situación delicada de guerra. Pero los que tienen el gobierno de Dios, atienden al gobierno de Dios, hay una paz interior. Porque la paz verdadera no tiene nada que ver con la paz que este mundo presenta, efímera, engañosa, mentirosa. ¿Cuántos tratados de paz ha hecho Israel con los palestinos y no ha servido para nada? O los palestinos con Israel. Porque el gobierno humano se mueve por intereses humanos. Y los intereses humanos están mezclados con tremendos espíritus de egoísmo y avaricia. Y eso no puede tener ningún buen resultado para nada. Pero el Señor dice, buscar primeramente el gobierno, el reino de Dios, su justicia y todas las demás cosas. Todo lo que usted necesita como persona, Dios lo va a traer por añadidura. Todo lo que usted necesita como padre, como esposo, como líder, como trabajador, como hombre, como familia, todo lo que necesitamos, Dios nos lo da. Y es una realidad. Bendito el hombre que confía en el Señor y cuya confianza es el Señor. Yo veo a muchos cristianos indignados por las injusticias. Y eso es porque está siendo afectado por el gobierno mentiroso. Pero si usted pone su corazón y su confianza en el Señor, usted va a estar bien afirmado y seguro, como dice la palabra, como un león. Huye el impío sin haber quien le persiga, pero el justo, el que está bajo la justicia de Dios, está confiado como un león. Eso es impresionante. Ahora bien, hermanos, es necesario que entendamos la dinámica del reino de Dios en nuestra vida. Para este tiempo, para todos los tiempos. Que usted no se deje embaucar, ni engañar, ni arrastrar por las cosas contaminadas, engañosas, sea en la política, sea en la religión, sea en el contexto que sea, que usted tenga una mente clara, un corazón bien afirmado en la verdad, sabiendo, como dice la palabra, a quién estamos honrando con nuestro servicio. Él es nuestro Rey, Él es nuestro Señor. Él es el que gobierna o el que tiene que gobernar nuestras vidas. Aleluya. Hay actitudes que son necesarias dentro de la dinámica del reino de Dios. Actitudes que usted y yo tenemos que ser responsables de manifestar. Responsables de analizar, de considerar. La primera actitud dentro de la dinámica del reino de Dios, para que el reino de Dios sea una realidad en nosotros, tendríamos que observar nuestra motivación. Primer punto. Nuestra motivación dentro de la dinámica del reino de Dios en nuestras vidas. Porque muchas veces nos damos cuenta
de que no es real que Dios esté gobernando, porque estamos haciendo las cosas como nos da la gana. Nosotros gobernamos y nos dejamos gobernar por espíritus engañosos y mentirosos. Y a la hora de la verdad, en aquello que realmente nos conviene, en aquello que realmente es urgente para nosotros, que cuando ponemos el corazón para llevarlo a la práctica y ver una manifestación real de la gracia de Dios a través del cumplimiento de la promesa bajo su reino, lo perdemos porque nuestras actitudes no están dentro de la dinámica del reino. ¿Cuál es mi motivación como hijo de Dios? Tendría que preguntar, ¿cuál es mi motivación como hijo de Dios? ¿Cuál es mi motivación como siervo de Dios? La motivación real. Estoy hablando de algo real, hermano. No estoy hablando de cosas que estén ahí sin saber. Mucha gente viene a la presencia de Dios o busca a Dios y su motivación son intereses personales. Está probando a ver si de alguna manera puede aliviar el dolor que hay en su corazón, la indignación, el enfado, la tristeza, la amargura, la inseguridad. Y vienen. Y yo no digo que eso sea malo. Lo malo es vivir después de haber conocido al Rey de la Gloria. Vivir todavía bajo esas motivaciones. Y si Dios hace algo bonito en mí, yo le adoro y le busco. Y si las cosas no se manifiestan como yo espero y como yo quiero, me enojo y me voy. Y ahí se manifiesta una realidad en cuanto a la motivación de mi vida al entrar en la realidad del reino, del gobierno de Dios, o simplemente yo hago las cosas como me parecen. No me paro a mirar la palabra de Dios. No me paro a escudriñar las escrituras como bien nos enseña y nos exhorta a que lo hagamos. Sino que llego aquí con una idea, con un pensamiento. Y aunque sienta 1000 predicaciones y esté ahí en un discipulado, aprendiendo cada día cosas formidables que me enseñan cómo debo de andar con rectitud, con confianza, con fe, no entro dentro de el orden del reino que viene a provocar en mí un cambio, una transformación, y continúo todavía con mis pensamientos, con mis ideas y con mis sentimientos. Si las cosas funcionan como yo pienso o como yo siento, entonces sí. Si no, abandono, tiro la toalla. Que es lo que hacen muchísimos que se acercan a Dios con una motivación equivocada. No tiene nada que ver con la realidad. Hay algo importante que dentro de lo que es el gobierno de Dios en nuestra vida también tiene que manifestarse como una actitud correcta, y es la actitud de la determinación. Usted no puede vivir toda su vida siendo una persona de doble ánimo, que esté fluctuando continuamente entre las cosas del mundo y entre las cosas de Dios, entre las cosas de la carne y entre las cosas del espíritu. Algunos se empeñan en querer mezclar, quieren hacer una mezcla entre lo carnal y lo espiritual, y eso es completamente imposible. Está escrito en el libro de Gálatas, porque la carne y el espíritu se oponen entre sí. No hay forma ni manera
de que podamos hacer una mezcla ahí, que podamos hacer una fusión. Es imposible. Eso corresponde a dos reinos diferentes. No hay coinonía, no hay comunión entre el espíritu y la carne. Pero nosotros estamos empeñados. Y por eso, hermano, en ese empeño de que haya coinonía entre lo carnal y lo espiritual, es cuando estamos estropeando lo espiritual en nuestras vidas. Porque al final, si no nos damos cuenta rápido, la carne va a tomar autoridad y vamos a ver cosas realmente desagradables. Disensiones, conflictos, pleitos, incomodidades entre nosotros, porque no nos estamos dejando gobernar por Dios ni por el reino de Dios, sino por la carne y por el que manipula la carne. Para allá estamos. Por eso tenemos que ser determinantes en esto. Si la enseñanza es tan clara, ¿por qué somos tan retrasados? Perdónenme. ¿Por qué retrasamos las bendiciones de Dios? Si Dios es tan determinante, tan claro y tan puntual en todas las cosas, ¿por qué nosotros intentamos de confundir las cosas? El que no es conmigo determinante, es contra mí. El que conmigo no recoge, desparrama, determinante, claro. O frío o caliente, tibio no, te vomito de mi boca. Claro y puntual, determinante. Por eso cuando el apóstol Pablo, él hace sus declaraciones con determinación y dice: yo sé en quién he creído. Y no voy a estar divagando entre dos caminos. Ya no voy a correr como el que corre a la aventura. Ya no voy a golpear como el que golpea al viento. Yo sé en quién he creído, determinante. Yo no puedo estar presentando ahí una imagen de inseguridad si realmente el gobierno de Dios está en mí y el Rey de la Gloria gobierna mi vida. Va a haber un fruto, va a haber una evidencia en cuanto a la firmeza, en cuanto a la seguridad. Y vamos a poder realmente alcanzar cosas pero que muy importantes y necesarias. Muchas veces con nuestra fluctuancia, cuando nos presentamos delante de la gente y hablamos de Cristo, no convencemos a nadie porque no hay palabra determinante. No hay palabra con denuedo. No hay una palabra que es impulsada por una tremenda seguridad, convicción. Entonces estamos ahí como queriendo presentar algo que nosotros mismos estamos convencidos de que dé resultado, de que funcione. Y eso perjudica el crecimiento, la multiplicación de la iglesia, porque todavía estamos de alguna manera evidenciando de que el reino de las tinieblas, con las obras de la carne en nosotros, iras, contiendas, herejías, idolatría, tantísimas cosas horribles, todavía tienen una influencia. Dígale al hermano: despierta, Jesús te ama. Póngase de pie un ratito. ¿Cuántos se fueron de fiesta anoche? ¿Ninguno? ¿Por qué se me duerme? Yo estoy loco. Ahora, siéntese. Aleluya.
actitudes que realmente van a estar alineadas con la dinámica del reino de Dios en nuestras vidas. Tener una motivación correcta. Mire, la motivación correcta, que antes me lo he saltado y me vuelvo para comentar algo importantísimo. Si realmente usted quiere que las cosas funcionen en su vida con una motivación correcta, dice la palabra de Dios en Colosenses: y todo lo que hagáis, hacerlo por amor como para el Señor y no para los hombres. La motivación tiene que ser el amor. Si usted no ama como Dios nos amó a nosotros, nunca la motivación va a ser una motivación correcta. Y nunca usted va a tener una palabra determinante, ni una acción determinante. Se necesita otra actitud necesaria dentro de la dinámica del reino, es la proyección. Usted tiene que ser alguien que proyecte. La palabra proyección podemos entenderla como proyecto y acción. Dios es el que da el proyecto y usted es el que tiene que ponerse en acción. ¿Sí? ¿Se acuerda cuando Josué recibió la orden de pasar el Jordán y entrar al otro lado para entrar en la conquista de la tierra de Canaán? Las dos cosas primeras que hizo Josué después de pasar el Jordán y ya estar ahí dentro de la tierra prometida, todavía no había entrado a la conquista. Como esa generación no se había circuncidado, llevó a cabo la circuncisión y celebraron la Pascua. Y ahí el pueblo estaba preparándose para la conquista. Primero, siendo obedientes a lo que su líder le estaba marcando y le estaba señalando. Llega un momento, muy bien, el Señor me ha dicho que pase el Jordán, pero no me ha dicho qué voy a hacer ahora con la primera conquista, con Jericó. Muros contra muros, infranqueables. No hay forma humana de atravesar esos muros. Entonces Josué, como un buen líder, se apartó. Y entiendo que estaba buscando la presencia de Dios cuando vio un varón con la espada desenvainada. Visión. Cuando esté en momentos de confusión, pídele al Señor que le dé una visión, porque Dios se la va a dar. Cuando Josué ve la visión, ese varón con la espada desenvainada le dice: ¿de quién eres? ¿De los enemigos o de los nuestros? Y la respuesta fue: más como príncipe del ejército de Jehová vengo a ti. Ahí viene el reino. Ahí viene autoridad. Ahora bien, la preocupación de Josué era: ¿cómo? Si no estamos preparados para la guerra. No tenemos misiles, no tenemos tanques. Ahora cualquiera tiene misiles y cualquiera tiene tanques. Antes no. Y los muros eran altos, había muros contra muros. No había forma. Pero el príncipe del ejército de Jehová le da un proyecto. Y Josué tenía que llevarlo a la acción. Un proyecto de locos. Le dice que empiece a dar vueltas a la ciudad de Jericó. Así 7 días dando una vuelta, y el séptimo dieron 7 vueltas. Sinceramente, hermanos, ¿cuántas cosas de Dios nos dejan fuera de juego? Quiero pararme aquí a llevarlos a una reflexión. Porque debido a esto, Dios nos da los proyectos, pero como los vemos que se van de nuestra imaginación, que se van simplemente los arrinconamos.
Y decimos que sí, sí, creemos que Dios da vista a los ciegos, sí, porque está escrito en la Biblia. Pero hermano, no formamos parte de la proyección de Dios. Si Dios dio el proyecto, usted tiene que cumplir la otra parte, entrar en la acción para ver los resultados. Yo me hago la idea que si Josué, después de recibir el proyecto, se queda quieto allí, en el lugar donde se habían circuncidado, y no se mueven, no sucede nada. Y eso es lo que pasa en la iglesia del Señor cuando el Señor dijo determinantemente: ir por todo el mundo, predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, el que no creyere será condenado. Cosas claras, contundentes y determinantes que la iglesia ha recibido como misión, pero que me parece a mí, hermano, eso es un proyecto. ¿Dónde está la acción? Y estas señales seguirán, que es lo que continúa lo que estoy diciendo. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Todo esto es a través de la herramienta o el arma que Dios nos ha dado a través de la fe. Dios nos ha dado fe. ¿Cómo van a caer los muros de Jericó? Con fe. ¿Cómo van a ser sanos los enfermos? Con fe. Pero la fe para usted no es suficiente, o para mí no es suficiente. Entonces ya rompimos el proyecto, porque no usamos la herramienta que Dios nos dio para llevar a cabo la acción. Y así nos pasa en infinidad de cosas. Cosas cotidianas, cosas diarias, en nuestros hogares, que estamos pasando por situaciones críticas, problemas, y a veces buscamos la solución arriba, queremos que Dios se manifieste, que Dios nos diga algo, y Dios ya no lo dijo porque está escrito. Y si buscamos un proyecto de Dios, y si usted pone en acción el proyecto, usted va a ser un proyector de la gloria de Dios. Y Dios se va a manifestar con poder en aquello que Dios ha dicho. Si usted lo lleva a cabo con fe, indiscutiblemente que eso se va a hacer una realidad. Los muros de Jericó, ahí estaban los habitantes de Jericó en los muros, riéndose, burlándose de los hebreos, ahí dando vueltas, y el último día una vuelta y otra, hasta llegar a la séptima, tocaron las trompetas, gritaron y empezó a temblar. Cuando empieza a temblar, ya las cosas cambian, ya la gente dice: ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Cuando se levanta un paralítico en la iglesia, o hay algún enfermo de cáncer, ¿qué está pasando? Y empezamos a creer. Es como que queremos usar el arma de la fe. Es como que queremos movernos ahora. Es como que queremos formar parte de los proyectos de Dios. Pero enseguida viene el espíritu de mentira y nos dice: no, fue porque la quimioterapia le hizo no sé qué, o fue porque este ya andaba, lo que pasa es que vino a hacer cuento a la iglesia. Es que y le quitamos el valor a la proyección. De estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, pondrán las manos sobre los enfermos, echarán fuera demonios. Pero ¿cómo vamos a echar fuera demonios si le estamos diciendo: vente conmigo a la iglesia, colega? Hay influencias completamente del reino de las tinieblas que se mueven dentro de la iglesia. Ay, pastor, no seas tan exagerado, ni seas tan de esto. Bueno, pues dígame, los celos, las envidias, los chismes, las críticas, las murmuraciones, ¿de quién vienen?
¿De quién vienen? ¿Vienen de Dios? ¿Vienen del reino de la luz? ¿O vienen del reino de las tinieblas? Las manías, el odio, el rencor. Ay, no, pastor, aquí en la iglesia no hay odio. Yo como pastor a veces me quedo muy chocado, porque es verdad, no tendría que haber, pero lo hay. Hay muchas cosas que no tendrían que haber, pero lo hay. Algunos dicen, pero es que los espíritus entran en las iglesias. Acuérdese, hermanos, que el Señor reprendió no a un oprimido por algún espíritu, sino a un endemoniado dentro de lo que es la sinagoga, las supuestas iglesias de antes. Hoy tenemos que estar bien pendientes. La dinámica del reino no funciona como usted quiera. El reino de Dios y su justicia están determinados en Él. O usted entra y usted tiene que ser esforzado, valiente para entrar en la dinámica del reino y la justicia de Dios, para ser favorecido y bendecido por el reino y la justicia de Dios. Y créanme, hermanos, que le digo que es lo más hermoso, lo más glorioso y lo más fabuloso. ¿Cuántas guerras he tenido yo? Inclusive, mire mi hermano, cuando yo no quería estar a tiempo completo, porque yo pensaba que un pastor no tenía por qué depender de la iglesia, que el pastor tenía que trabajar siempre y tal. Pero claro, ahora me doy cuenta, ¿cómo puede pastorear? Ahora me falta tiempo, no tengo tiempo. Estoy ocupado casi las 24 horas porque de noche mi cabeza sigue trabajando. De noche mi corazón sigue trabajando. De día, cuando no una cosa, otra, tenemos ahí la agenda bien apretada. Pero yo quería trabajar mi trabajo secular y llevar la iglesia. Yo no quería depender de la iglesia. Yo no quería que mi familia dependiera de la iglesia, que la iglesia ahora le parece bien, pues es generosa y da para la obra. Pero hasta que el Señor no me mostró de que mi familia no dependía de la iglesia, mi familia dependía de Él. Que Él era el Rey, que Él era el Señor. 20 y pico de años encerrado y trabajando, llevando a la iglesia así, porque mi pasión para servir al Señor, nadie me la quitaba. Pero yo estaba equivocado. Porque la palabra de Dios dice que el obrero es digno de su salario. Y el que piense que un pastor no trabaja, pues bueno, que lo piense, ya le dará cuenta a Dios. Pero yo sinceramente, humanamente, hermano, añoro. ¿Cuántas veces me gustaría decir, esos días que yo me encerraba en mi taller y estaba ahí 8 horas trabajando o 10 horas, pero yo terminaba de trabajar y me iba a mi casa y me iba tan pancho a descansar? Pero un pastor no descansa. ¿Por qué le digo esto? Porque, hermano, hay tantas cosas que nos estorban a meternos dentro del reino de Dios y su justicia. Dios tiene las cosas establecidas como Él ha diseñado, y nosotros no podemos mover el diseño de Dios. Y la palabra de Dios es la guía y la dirección para nuestras vidas, para que podamos realmente cumplir así el diseño de Dios y estar dentro del reino de Dios y su justicia, con esas actitudes correctas. Nuestra motivación, nuestra determinación, nuestra proyección, nuestra perseverancia. Porque si usted, hermano, no entiende que esto no es para cogerlo hoy y para dejarlo mañana, las cosas de Dios. Mire, ¿sabe? Yo siempre no me cansaré nunca de decir lo que siento en mi corazón. Mire, el camino del Señor es un proceso, es un camino.
Dice, estar persuadidos de esto, que aquel que comenzó en vosotros la buena obra, Él la va a ir perfeccionando hasta el día de Jesucristo. Y estamos caminando en victoria, en triunfo, en el camino del Señor. Y ahí en el kilómetro 125 tenemos una bendición especial de Dios. Algo que va a traer una solidez, algo que va a traer una firmeza, una estabilidad, una bendición especial. En el kilómetro 125, y cuando llegamos al kilómetro 123 nos giramos a la derecha, justo lo que dice la palabra, no te desvíes ni a derecha ni a izquierda. ¿Y qué hacemos? Dejamos la bendición ahí. Tenemos un problema serio aquí y volvemos para atrás, volvemos al punto cero. Otra vez las cosas no van mal. Señor, por favor, Dios mío, ayúdame, te necesito, esto, lo otro. El Espíritu Santo te habla, te fortalece, te anima. Tal. Bueno, a caminar. Y empezamos a caminar. Y esta vez en el kilómetro 50 Dios tiene la bendición. Pero llega el kilómetro 49 y nos vamos para la izquierda. Y nunca crecemos y nunca nos sentimos estables, afirmados. Nunca sentimos esa determinación, esa verdadera motivación, esa verdadera proyección, porque no perseveramos. ¿Me están entendiendo, queridos hermanos? Mira, créanme que tengo el ánimo y la disposición de predicarle cosas muy bonitas. De hecho, me la estoy predicando a mí mismo porque tengo mensajes que estoy escribiendo ahí. Y el Señor no me saca de esta reprensión que nos está dando. La pregunta es, ¿por qué será? La respuesta es porque lo necesitamos. Dios necesita hombres y mujeres que entiendan lo que es ser violentos en el espíritu. Gente que no se deja amedrentar, gente que no se deja engañar, gente que no se deja arrastrar, gente que no se deja confundir, gente que están dispuestos para la batalla, gente que dice, Señor, heme aquí, gente que está a la vanguardia del servicio del Señor. Quiero que nos pongamos de pie un segundito. ¿Por qué no medita un poquito? ¿Bajo qué reino se siente usted? Créame que todo esto es en beneficio propio de cada uno de nosotros. Hay una realidad que muchas veces no nos paramos a pensar. El hecho de la posición que ocupo, ¿dónde estoy? ¿Quién soy? ¿Qué hago? Puede ser un cristiano del montón, de miles y miles que hay, pero que por la misericordia de Dios todavía pertenecemos al reino, pero que no estamos bajo el gobierno del reino. ¿Me está entendiendo la diferencia? Antes dije que ese hombre que se levantaba todos los días y estaba feliz, se reía y era porque decidía. En vez de ser una persona triste, ser una persona alegre. Hay cosas que las vamos a tener que decidir nosotros. Yo a veces digo, Señor, ¿cómo nos aprietas? Pero me di cuenta que es la única manera de sacarnos de las fantasías que muchos tenemos. Fantasías espirituales que están alimentadas con deseos humanos, con ilusionismos humanos.
Usted quiere ser un varón de Dios, un hombre de Dios, una mujer de Dios, que sienta el reino, la justicia de Dios, que sienta la libertad de pertenecer al reino, la estabilidad, la fortaleza de saber, ahí nadie le va a mover. Usted está firmado, establecido, fortalecido en Dios y para Dios, porque Dios es el Rey de nuestra vida. Y todas las demás cosas. ¿Por qué pasa el tiempo y todavía vamos detrás de las demás cosas? Pasan los días y vamos detrás de nuestras necesidades, las demás cosas, cuando dice el Señor que vendrán por añadidura. Vendrán. Aleluya. Gracias, Jesús. Oh, Jesús. Yo hice lo que pude, Señor. Eres tú, Señor, el que edificas la casa. Le pido al Señor que nos ayude a despojarnos. Todo lo que nos está estorbando para poder tomar esa decisión de colocarnos de una manera seria, real y contundente bajo el reino de Dios. Aleluya, Señor. Aleluya. ¿Cuántos creen en los milagros? No importa la necesidad que usted tenga. Si usted tiene una necesidad y tiene fe, le ruego que pase al altar. Pero venga creyendo. Venga creyendo. Espíritu Santo. Espíritu Santo. No importa.